Constitucionalismo. Concepto. El constitucionalismo fue un proceso político jurídico que tuvo por objeto establecer en cada estado un documento legal denominado Constitución, con supremacía jurídica sobre el resto de las normas. Es decir, que a partir de este proceso nace la idea de que cada estado tenga su constitución como norma suprema. Este movimiento constitucionalista surgió en el siglo XVIII con el nombre de constitucionalismo clásico o liberal y tuvo como objetivo principal limitar el poder del Estado, como veremos a continuación. Constitucionalismo clásico. Antecedentes. El constitucionalismo clásico surge a fines del siglo XVIII con la Revolución Norteamericana de 1776 y la Revolución Francesa de 1789. Hasta ese momento, el sistema de gobierno típico en la mayoría de los estados era el absolutismo monárquico. Bajo este sistema, el poder del monarca prácticamente no tenía límites, y las personas eran víctimas constantes del ejercicio abusivo de poder por parte del Estado. Sin duda, las personas necesitaban urgentemente que sus derechos fueran reconocidos de algún modo para evitar que el Estado siga abusando de su poder. Fue debido a esta situación que a fines del siglo XVIII se produjeron dos hechos históricos que cambiarían el panorama mundial: la Revolución Norteamericana de 1776 y la Revolución Francesa de 1787. Ambas revoluciones tuvieron como objetivo limitar el abuso de poder por parte del Estado y lograr que los derechos del hombre sean reconocidos, y lo consiguieron a través de la creación de diversos textos. 1. La Revolución Norteamericana estableció la Declaración de Virginia en 1976 y la Constitución de Estados Unidos en 1787. La Revolución Francesa produjo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 y la Constitución Francesa en 1791. Consecuencias. Las consecuencias más significativas de estos textos del constitucionalismo clásico en general fueron las siguientes. 1. La Constitución de Estados Unidos en 1787 es la primera en establecer la división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, para evitar la concentración y abuso de poder. 2. A partir del constitucionalismo clásico, muchos estados crearon su propia constitución escrita. 3. Estos estados debieron ajustar su conducta a lo que establecía la Constitución, ya que ésta pasa a ser la ley suprema y nadie puede violarla. 4. Quedan reconocidos una serie de derechos civiles y políticos, denominados derechos individuales, por ejemplo, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la dignidad humana, derecho a la salud, derecho a trabajar, derecho a la propiedad. 5. El Estado debe abstenerse de violar estos derechos. Por eso es que a este tipo de Estado se le denominó Estado abstencionista. Además, el Estado debe vigilar que los individuos no violen sus derechos entre sí. Por eso también se le denominó Estado gendarme. De esta forma queda configurado un Estado que reconoce y respeta formalmente los derechos individuales del hombre, pero no ayuda a llevarlo a cabo. Por ejemplo, el Estado
reconoce al hombre el derecho de trabajar, pero no le da trabajo, ni le otorga las posibilidades para que los consiga. Este rol pasivo del Estado comienza a cambiar a fines del siglo XIX. Se trata de una nueva etapa del constitucionalismo denominado constitucionalismo social. Constitucionalismo social. Antecedentes. Como ya vimos durante la etapa del constitucionalismo clásico, el Estado tenía un rol pasivo, ya que solo se limitaba a reconocer los derechos civiles y políticos de los individuos. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XIX comienzan a producirse en el mundo grandes crisis sociales y económicas que hacen necesaria la intervención del Estado en la vida social de las personas. La gran desigualdad económica y la acumulación de riqueza en manos de algunos sectores llevaron a que no todas las personas pudieran gozar realmente de este beneficio y de aquellos derechos civiles y políticos reconocidos durante el constitucionalismo clásico. Ejemplo, si bien todas las personas tenían reconocido formalmente el derecho a la salud, aquellos sectores más pobres no podían ejercer realmente este derecho por no contar con el dinero suficiente. Ya en ese entonces existían dos clases sociales diferenciadas: el empresario dueño de los medios de producción y el trabajador empleado. La relación entre ambas clases sociales era sumamente abusiva y desproporcionada, sobre todo en los países más industrializados. Por ejemplo, en algunos países era común hacer trabajar a menores de 4 o 5 años, o hacer trabajar durante jornadas larguísimas a adolescentes mujeres pagándoles muy poco. Derechos sociales. La situación de desigualdad instalada en el mundo llevó a que aquellos países comenzaran a crear normas destinadas a proteger al sector más débil, el trabajador. Los derechos proclamados en este tipo de normas y derechos tendientes a lograr el bien común y un orden económico-social justo fueron denominados derechos sociales, ya que no se lo ve al hombre como un individuo aislado, sino que los legisladores comienzan a ocuparse de regular la existencia de distintos grupos, como los gremios, las asociaciones, la familia. Las primeras constituciones en agregar estos derechos sociales en sus textos fue la Querétaro, México, en 1917, y la Weimar, Alemania, en 1919. Todo este movimiento ideológico tendiente a lograr una mayor igualdad entre las personas fue denominado constitucionalismo social. A partir de esta nueva etapa, aquel estado gendarme propio del constitucionalismo clásico dejaría su lugar a este nuevo tipo de estado, el estado benefactor. De esta forma, el Estado abandonaría su rol simple de espectador en la vida económica y social de las personas y pasaría a intervenir activamente. Su nuevo objetivo es el de fomentar la igualdad de oportunidades y lograr un equilibrio económico justo en el que no existan abusos. Las necesidades mínimas de las personas, como salud, vivienda, educación, pasan a ser una nueva preocupación para el Estado, e intentará resolverlas a través de una nueva legislación, una mayor intervención en la vida social de las personas. Ejemplo, dicta leyes de protección del trabajador, crea planes de vivienda, promueve la educación gratuita. Constitucionalismo social en Argentina. En nuestro país, un claro ejemplo del constitucionalismo social es la Constitución de 1949, que incorporó numerosos derechos sociales.